donde estén, que puedan estar escuchando la palabra en esta noche, como hacen siempre. Por favor, vamos a estar abriendo la palabra en esta noche. Damos gracias a Dios porque estamos acá ante su presencia, ¿no? Yo sé que usted y yo venimos cada vez con más expectativas renovadas a este lugar, ¿eh? Y hoy, la verdad que el tema de las generaciones, a mí personalmente me toca mucho. Yo tengo mis dos hijos que en estos momentos se están decidiendo, están siendo tratados por Dios. Hasta los 15 años de uno y 18, 19 del otro, sirvieron al Señor firmemente en el lugar. Pero ahora están decidiendo y están siendo desafiados por Dios para muchas cosas, ¿no? Dios los está hablando en la intimidad. Y sabe, quiero decirle al papá que está en esta noche acá escuchando, o va a escuchar este mensaje, que hay algo muy claro en las matemáticas de Dios. Cuando nosotros tomamos el asunto de nuestros hijos y abrazamos a nuestros hijos como algo personal, nos olvidamos de que el que va a hacer la obra es Dios. Mientras lo tratemos nosotros, Dios no va a poder obrar. Se entiende que el padre está para guiar, la madre está para guiar. El padre y la madre siempre dan el parámetro a un hijo, pero los hijos deciden. Así como un día he decidido yo, así como un día ha decidido usted, los hijos deciden también. Ellos tienen su individualidad. ¿Es así? Somos individuos. No somos dos. Nadie es una persona que se divida en dos. No. Cada uno es un individuo y cada uno lleva el peso de su decisión. Quizás nuestro pecado sería si nosotros no guiamos, o si nosotros no hablamos de Dios, o si nosotros no mostramos una vida acorde a la que Dios quiere. Pero mientras usted haga esto, Dios va a tomar el asunto en sus propias manos. Y no dude que las cosas van a honrar a Dios, que el resultado va a ser para la honra y gloria de Dios. Pero si usted decide por su hijo pierde la individualidad. ¿Se entiende? Si usted decide, por ejemplo, a nosotros no nos gusta que los chicos tengan ciertas clases de amigos, pero nadie más que ellos deciden qué amigos van a tener. Quizás a nosotros no nos gustan con quién se puso de novio o de novia, pero ellos se están eligiendo. Entonces, usted enséñele la palabra de Dios, enséñele lo que Dios tiene para su vida, y de ahí déjelo que decida. Tiene que decidir, porque el hijo es un individuo y nosotros somos solamente guías, administradores, hasta que Él nos venga a buscar. Nunca se deja de ser padres y el hijo nunca deja de ser hijo. Las decisiones de la vida son lo que va a marcar el futuro de cada persona. ¿Está acá? Amén. Oramos. Señor, en esta hora queremos dejar esta palabra en tus manos. Vos sabés, Señor, que tu Espíritu Santo está obrando de tal manera que hoy este mensaje primero lo toca al predicador y después tiene que caer a cada uno de los que está acá. Pero, Señor, por este lado, por mi persona, quiero decirte
Gracias porque un día, así como a Anastasia, hemos entregado también a nuestros hijos en tu presencia. Y esa entrega es como una espada que está sobre la cabeza de ellos, que en tu momento, en el momento justo, cae y traza la palabra de verdad en su corazón. Lo creemos y lo declaramos en esta hora y decimos que tú eres el vencedor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero hablarte en esta noche de este tema. Un tema bastante urticante, bastante bravo. Hice esta introducción porque me parecía que debía hacerla. Quiero que los que están acá sepan que los pastores somos de carne y hueso y que también doblamos nuestras rodillas clamando por nuestros hijos en la noche. Y en la madrugada también con nuestros encuentros personales y clamando por ellos. Pero yo no dudo de que Dios va a obrar. Al menos en este tiempo con mi esposa estamos convencidos de que Dios está obrando tremendamente. Yo quiero contarte una historia. Hay una historia que nos introduce en el libro de los Jueces, en el capítulo 2 del libro de los Jueces. Está sucediendo algo acá en el capítulo 2 de Jueces, usted lo tiene en el transparente. El verso 7 dice de esta manera: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo, mientras vivieron Josué y los ancianos que les sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y quiero que vaya al verso 10, preste atención. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. O sea, se estaba levantando una generación que no conocía a Dios. Están los músicos acá, ¿no? Están adentro, miren, es muy interesante. La historia esta es muy interesante porque tiene que ver también con la adoración. Yo estaba estudiando este tema y me sorprendió bastante. Miren lo que sucedía en el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Josué es uno de las personas que creía que Dios iba a conquistar la tierra prometida. Y él y Caleb eran dos personas que tenían todas las ganas de conquistar, pero había otros 10. Usted vio cuando se codea con alguien que es pesimista, con alguien que en todo momento está diciendo: no, no se puede, no vamos a poder, no lo vamos a hacer. Alguien que tira el ánimo. Uno se siente mal también, ¿no? ¿Por qué? Porque se cae con esa persona. Entonces, resulta que la obra que había hecho Dios con Josué era introducirlo en esa tierra que Dios le había prometido. Y luego de introducirlo, Josué tenía una misión: conquistarla completamente.
Pero hay algo muy importante. Hay lugares que no conquistaron. Hay lugares que no conquistaron. Mire, hay un lugar clave. En primer lugar, hay un lugar clave. ¿Sabe qué lugar no conquistó Josué? El monte de Sión. Ese lugar, allí en el monte de Sión, por eso me gusta que estén los músicos atentos, en ese lugar iba a ser construido, sobre ese monte, iba a ser construida dos cosas: la ciudad de Jerusalén y el templo de la adoración. El lugar donde Dios iba a habitar no fue conquistado. Y esta es una figura clave para nosotros, que nosotros tenemos que conquistar y reconquistar la adoración a Dios. Cuando nosotros sepamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, habremos tomado la tierra prometida. Amén. Lo de hoy fue quizás la muestra, el botón, de muestra. ¿Por qué no? Porque hoy hemos disfrutado ampliamente de la adoración. Qué hermoso es saber que Dios restaura los lugares que otros no han tomado. Ahora, siguiendo con esta historia, la obra del Señor, en segundo lugar, no se puede hacer en una sola generación. ¿Me sigue? Apocalipsis 14:13 dice algo interesante. Esto siempre lo hablamos con el pastor Pablo. Apocalipsis 14:13 dice algo muy interesante. Dice que los que mueren, sucede esto. Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas. Pero sus obras, ¿qué pasará? Siguen con ellos. Lo que usted deja de huella en este mundo, se continúa. Si usted solo dejó una marquita, no se va a continuar. Pero si usted y yo dejamos huellas, esa palabra que usted y yo hemos vivido, se va a continuar. Porque con nosotros se va la muerte física, pero el seguimiento y la continuidad espiritual sigue en esta tierra. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Miren qué interesante, ¿no? Porque dice que los que mueren en el Señor ya descansan de sus obras, pero las obras de ellos continúan aquí. Así que decirle al papá que está desalentado: así vos no lo veas a tu hijo, lo va a ver otro. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. ¿Entiende? Esto es lo que tenemos que creer nosotros. No se puede hacer el trabajo en una sola generación. La generación que viene va a tomar la posta de aquellos que nos vamos. ¿Está ahí? A ver, miren. A ver si podemos aclarar un poquito acá. Usted está en el capítulo 2, vuelva al versículo 7. Escuchen bien. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuánto? Todo el tiempo de Josué. O sea, estaban detrás de Josué, era una generación que servía a Dios. Y todo el tiempo que de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Vaya al versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo? ¿Qué ha fallado? ¿Qué pudo haber fallado? Si una generación, miren, a ver si podemos revisar porque es rica esta historia. Yo quiero hablarte en tercer lugar de la generación fracasada.
La generación fracasada es la generación que parte del pueblo de Egipto en el Éxodo y va con Moisés, y en el desierto ellos ven todas las obras que hace Dios. Dios había abierto el mar y había sepultado a sus enemigos. ¿Qué más hizo Dios? Dios hizo llover maná, Dios dio comida, Dios dio bebida, o sea, ellos dicen que la ropa de ellos nunca se puso vieja. Miren que un modisto hoy en día, digo, no puede ser. Bueno, digo yo, ¿no? Porque ves que están de moda los diseñadores, las diseñadoras. O sea que las chicas estaban con la moda actual siempre. Porque la ropa no se les hizo vieja, no tenía olor a nada. Los calzados no se gastaban. ¿Cómo se puede explicar eso si no está la mano de Dios ahí? Pero esta generación tuvo algo muy duro para Dios. Y fue que era una generación desobediente y rebelde. ¿Quiere que repitamos? Desobediente y rebelde. Era una generación que no estaba conforme con nada. Cuando usted escucha a veces esa voz que no están conforme con nada, hay que decirle a la persona que usted tiene al lado: dale gracias a Dios porque estás en vida. ¿Me sigue? Bueno, entonces, esta generación era una generación fracasada. ¿Por qué? Porque los hijos de esa generación, que tenían 20 años en adelante, sí entraron a la tierra. Ahora presten atención, esa generación desobediente y rebelde fue una generación fracasada porque tenía mente de esclavo. Ellos querían vivir esclavos, ellos querían volver a Egipto. Yo escuché muchos mensajes de Egipto, de esto, pero alguien ha estado en la calle, desde acá, de la gran mayoría, en algún momento se ha codeado con la miseria humana. Estar en la noche y en la calle es codearse con la miseria humana. Pero sucede algo, por más que usted le diga a los hijos: mira, no cometá el mismo error nuestro, ese hijo no tiene que escuchar tanto hablar, tiene que ver la vida en Cristo suya y mía. El problema es que los hijos veían el mal ejemplo de los padres, porque los padres veían los milagros que Dios estaba haciendo y sin embargo desobedecían y eran rebeldes porque querían volver a Egipto. ¿Está acá, iglesia? Amén. Ahora, luego vino la generación de Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron testigos presenciales de cuando Dios le dijo a los padres de ellos: muchachos, ustedes tienen que entrar sin sus hijos. Y a los hijos le dijo: padres, ustedes van a entrar por su desobediencia, sin ellos. Y a los hijos le ha dicho viceversa: miren, sus padres no van a entrar por desobedientes. Qué fuerte para un hijo, ¿no? El hijo quiere hacer las cosas bien y sin embargo el padre está dando mal ejemplo. Y Dios, la voz de Dios viene y dice: bueno, vos vas a sacar el premio, pero tu padre no. Pero mi papá, tu papá. Es duro. Es duro. Los pibes de 20 años que entraron a la tierra prometida tenían que escuchar esta palabra de parte de Moisés, de parte de Dios, por supuesto que se la había dado. ¿Por qué? Porque los padres estaban desobedeciendo. Se supone que el que tiene que desobedecer es el hijo, digamos lo natural, ¿no? Pero estos parecían chiquitos ellos. Y Dios actúa de la manera que tiene que actuar y dice: bueno, los pibes que tengan de 20 años en adelante, de 20 años para atrás, ellos entran, ¿sí? Y los de 20 años para adelante, se terminó esa generación, no entra a la tierra prometida.
Disculpen, dije 20 años para atrás primero, para adelante primero es para atrás. O sea, hasta 20 años, tipo documento nacional de identidad, entraba esa generación. Los que tenían 20 años y eran mayor de 20 años ya no entraban. Y los padres tampoco. Tremendo, ¿no? En esa generación que entra a la tierra prometida aparece Josué y Caleb. Josué tenía sus años y Caleb ya tenía 85 años. Y los hijos de Josué y Caleb entran con ellos y ven todo lo que había pasado en el desierto y no se quieren mandar la misma macana de los padres. Por eso dice que ellos sirvieron a Dios todo el tiempo que Josué vivió. Porque habían visto las maravillas y milagros que Dios había hecho. Pero yo te aseguro que más habían visto la muerte de sus padres. Qué tremendo, ¿no? Ahora, mira cómo se desarrolla esto, porque es interesantísimo. De allí entra la tercera generación, la otra, la que dice que no conocieron a Dios, ni todas las obras que Dios había hecho en Israel. ¿Me sigue? Algo pasa acá, algún disparador pasó, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Que los padres que estaban dando un buen ejemplo no le trasladaron a los hijos el sacrificio de la palabra, lo que cuesta la palabra. Por eso nosotros como cristianos debemos saber que esto tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Y a veces te van a costar los hijos. Pero que tus hijos no te cuesten por no haber servido a Cristo. Porque es muy diferente ver un cadáver por desobediente que ver un tipo y una mujer que sirven a Dios y que yo tengo que tomar mi decisión como hijo, porque yo estoy viendo que Dios está en ellos y si yo no decido por esa vida, me tengo que aguantar la que me decida. ¿Se entiende? Esa generación que no conoció a Dios fue una generación fracasada. ¿Saben por qué? ¿A dónde había entrado el pueblo de Dios? A la tierra que fluye, fuerte, fluye leche y miel. ¿De qué nos habla? Que fluía la abundancia. Por eso cuando nuestros hijos nadan en la abundancia, no pueden conocer a Dios. ¿Me siguen? Si usted le quiere llamar leche y miel, hoy son los autos, son la noche, son el internet, son las redes sociales, son el celular. Parece que tienen un, no sé, el chip lo tienen incorporado en el dedo. Entonces, al fluir leche y miel y al no ver el sacrificio realmente como algo que tenía que llevarse a flor de piel, esa generación es una generación fracasada. Hoy te digo, joven que estás acá, niño, adulto, matrimonio, no matrimonio que no estás todavía, capaz que estás juntado, no importa. Hoy tenés buenos consejeros. Hoy hay gente acá en Roca de Salvación que sigue viviendo para Cristo y te puede aconsejar para la gloria de Dios. Por eso, nosotros no tenemos que ver los cadáveres, nosotros tenemos que ver los vivos en Cristo. Acá, en esta generación, ha entrado hasta el espíritu de religiosidad. Aquellos que iban y se sentaban en las reuniones solo porque tenían el número de la silla. Y yo quiero decirte que ser cristiano es totalmente otra cosa, es desafiante. Quiero que sigamos un poquito, es una historia bastante interesante. Hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Miren, a veces cuando
hablamos de bautismo con las personas, hacemos una pregunta muy, pero muy clave. Se las hago ahora nomás para que ustedes la tengan ya. ¿Por qué te bautizás? Y la gente generalmente dice, porque es un mandamiento de Dios, porque Dios quiere que así sea. El bautismo en el agua es una identificación con Cristo Jesús. Todo lo que te sucedió, la conversión, todo ese cambio de vida que se te está gestando, es pasado por el agua. Es una identificación pública de tu fe. Por eso cuando vos ves al cristiano lastimosamente en la vida y que no tiene ni siquiera un objetivo, es porque no ha comprendido por qué llegó Cristo a su vida. Miren qué tremendo que es. No estoy diciendo que no sea un hijo de Dios. No ha comprendido. Solo supo de Dios. Pero Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán, intimarán, tendrán una experiencia. Ahí van a ser libres. No es lo mismo saber que conocer. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben cómo termina el libro de los jueces? Sí, muchos saben. ¿Saben cómo termina? Si ahí Samuel lo va a poner en el capítulo 21, verso 25 de los jueces. Es muy conocido cómo termina este capítulo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque cuando uno no conoce, no tiene esa experiencia con Dios, y bueno, hagamos lo que se nos venga a mano. Lo que tengamos bien hacer, eso hagamos. Lo que se nos surja. A ver cómo caminamos. Usted ha visto, estamos situados en el año 2013. Uno tiene uso de razón desde que nace, tiene unos 4 o 5 años y toda la historia de su vida. De lo que uno ha vivido, ¿qué sistema humano, escuchen bien lo que les voy a decir, qué sistema humano perduró en el tiempo? Ninguno. Todos murieron. El marxismo murió. El comunismo fue derribado a las paredes del comunismo en todos lados. El liberalismo no tiene éxito en Europa, ya está muerto. Al último, por poco no le levantaban un monumento a la presidenta de Brasil. Hoy están viendo lo que está pasando. Ni hablar lo que está pasando acá. Ni hablar lo que está pasando acá. El otro día, la verdad, me agarraba un escalofrío ver la muerte de esa piba de 16 años. Tirarla viva a la basura y sentir el aplastamiento de los compresores ahí en los basureros. Pero eso es tremendo. Eso solo corresponde a animales y en eso nos hemos convertido. ¿Por qué? Porque no hemos conocido al Señor. Miren, esta es la generación que se levanta. Cuando esta iglesia se aparte de la palabra, van a ver cómo vienen de mal las cosas. Por eso es importante que te sitúes en la palabra, que te fundamentes en la palabra y que camines en victoria por la palabra. Por eso dice la Biblia que no es lo mismo saber que conocer. Ahora, aparece una historia también muy linda. En Primera Samuel, quiero que te sitúes en Primera Samuel, que es el libro que le sigue a Jueces. Capítulo 1 dice el verso 9 de esta manera: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos. Ahí hace una oración. Ana pide por un hijo, porque Ana era una mujer estéril. Entonces ella no podía tener hijos. Las mujeres que están acá, que me van a llegar a comprender mucho más, esta mujer no podía tener hijos. Acá tenemos una Ana que Dios operó un milagro en ella. Esta mujer, al no saber qué más hacer, porque en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada, estaba en nada la ciencia en ese momento con lo que se podía, pero estaba la oración a Dios, que destruye toda ciencia. Y esta mujer comenzó a orar en el Espíritu. Por eso es difícil entender al que ora en el Espíritu. Nunca lo vamos a entender si no estamos en el Espíritu. Esta mujer oraba tan intensamente que dice que en un momento hace un voto y dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida para ti. Él va a estar dedicado para vos. Acá viene otra generación. Miren. Ahora, Ana estaba orando. En el verso 13 dice que ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Este es el sacerdocio caído. El sacerdocio que no sabe reconocer a una persona espiritual. Y los pastores y los siervos de Dios que pasan por este lugar deben reconocer a la persona que está en el Espíritu, que es la persona que mueve los cimientos de Satanás. Pero qué tremendo es cuando no sabemos reconocer esa área. Y Elí no lo supo reconocer. Es más, la tiene por ebria, le dice que está borracha. Y esta mujer no había bebido nada, sino dice en el verso 15: he derramado mi corazón ante Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, quiero decirte que Dios usó para esta generación de Samuel a una mamá y usó a un papá. Esto es tremendo. No es lo mismo cuando fue la elección de Sansón, que se le habló a la mamá. Ellos dos tomaron la promesa y ellos dos se comprometieron a entregar su hijo ante Dios. Mire, vaya al verso 22. Pero Ana no subió al sacrificio acostumbrado, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño deje de mamar, para que yo lo lleve, y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que el Señor cumpla su palabra. Lo que estás diciendo hoy se debe cumplir. No fue un papá mezquino con su hijo. Sabía que ese hijo iba a servir a Dios. Y la madre y el padre lo entregaron a Dios. Esa es la función de nosotros en este tiempo. Como padres, entregar a nuestros hijos en las manos de Dios, porque Él va a obrar. Dice la Biblia que cuando dijeron que Samuel sea para servir a Dios, no pensaron en tener el mejor de los estudiantes. Ve que nosotros siempre queremos que nuestros hijos tengan un título. No pensaron en que
sea el mejor de los trabajadores, el mejor de los políticos, el mejor de los comerciantes, el mejor de los estudiantes. Ellos querían que sea un excelente siervo de Dios y lo presentaron en la presencia de Dios. Amén. Miren cómo se va restaurando el altar de la adoración también, ¿no? Es toda una sola cosa. El altar de la adoración ya se va restaurando porque este muchacho Samuel fue parte de la restauración del altar. Parte clave, ¿eh? Bueno, ¿está ahí, iglesia? En quinto lugar, Dios usa corazones dispuestos. Elí tenía un par de hijos que eran bastante cachafaces. Muchas veces nosotros, eso lo hablamos con el hermano Nicolás a veces, porque acá nosotros hemos visto siempre que los chicos por ahí o los más grandes vienen a hacer cosas en la iglesia y quieren, por ejemplo, la iglesia es usada como lugar de citas. Che, nos veamos para ir a... ¿Dónde nos vemos? En la iglesia. Qué lindo, ¿no? Che, vos sabés que quiero ir a comer un sándwich de milanesa. ¿Dónde nos vemos? En la iglesia. ¿Querés que salgamos a bailar esta noche? Bueno, ¿dónde nos vemos? En la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba con un látigo y decía, mi casa, casa de oración será llamada? Por eso no hay que enojarse con el hermano Nicolás cuando corre alguno, ¿no? Yo me pongo en lugar de él. Él ha tomado esa palabra. Miren, acá estaba pasando algo muy feo. Los hijos, Ofni y Fines, hijos de Elí, de este sacerdote, estaban acostumbrados a hacer orgías adentro del templo. ¿Me sigue? O sea, vení, pasá, hermanita, qué linda que está. Pase, pase. Bueno, no sé cómo decirlo, es así. Entonces ellos estaban acostumbrados a hacer orgías, estaban acostumbrados a robarle a la gente la ofrenda que la gente venía a dejar. Dice que se cocinaba la carne y lo más gordo de la carne sacaban ellos para regocijarse con un buen asadito. No como lo que hace Pepín, sino mejor todavía. Entonces estos malhechores, porque no eran otra cosa, no se les podía decir ni siquiera hijos del pastor, eran malhechores. Es más, Dios le había bajado la orden al padre y le había dicho que sus hijos estaban en pecado. Y el padre no escuchó. Perdón, se hizo de no escuchar. Ya leemos un poquito. Capítulo 3, verso 1, sucede algo con Samuel. Por eso es importante que vos y yo le demos la guía a nuestros hijos y que enseñemos a respetar la casa de Dios. Amén. Nunca me olvido una palabra que me dijo mi hijo Esteban. Dijo, papá, no quiero tener una doble vida dentro de la iglesia. Me voy algún día, Dios me traerá. Pero yo he valorado su sinceridad. No con esto lo estoy alabando, pero usted y yo debemos ser padres que enseñemos que este lugar es para respetarlo. Amén. Dice el capítulo 3 en el verso 1, el joven Samuel ministraba a Dios en presencia del sacerdote Elí. Pero miren lo que sucedía, en la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra estaba, no había tanta palabra y no había visión. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba viviendo Samuel y dónde dormía? En el templo, en la casa, y donde estaba, ¿qué? El arca, el altar, la adoración a Dios. Aleluya. Así que yo estoy seguro que hoy a las 12 de la noche voy a encontrar los músicos durmiendo acá.
Amén. ¿Saben que no es tocar por tocar, no? Esta era una de las clases que tenía para los chicos de guitarra, la adoración a Dios. En el verso 3 sucede algo interesante. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, allí aparece Samuel. Antes de que la gloria de Dios sea apagada, aparece este muchacho que fue dedicado al Señor. Porque la gloria de Dios no se va a apagar mientras haya gente consagrada al nombre de Dios. Amén, aleluya. En el verso 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió luego a su mentor, a su pastor, a Elí, y le dijo: ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: yo no te llamé. ¿Qué no estaba reconociendo ese pastor? La voz de Dios. No la había reconocido a la voz de Dios con Ana y no la estaba reconociendo con su hijo. Era una generación de pastores que debía ser acabada, debía ser raída de la tierra, y eso es lo que Dios le dice, porque no estaba cumpliendo el sacerdocio firmemente. Algunos dirán: qué malo que es Dios. No, Dios no puede dejar gente tramposa para guiar al pueblo suyo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Me sigue? Entonces, 2 veces va Samuel y este hombre le dice: pero yo no te he dicho nada, yo no hablé nada. Yo nunca te hablé. En la tercera vez se da cuenta Elí que era Dios, recién abre sus oídos. Y en el verso 10 le dice: Samuel, Samuel. Dios le dice a Samuel, lo habla, y Samuel se lleva de una instrucción que le da Elí, que le dice: habla porque tu siervo está escuchando. Cuando Elí reconoce la voz de Dios, le dice a Samuel que escuche qué es lo que tenía Dios para decirle. ¿Ustedes están ahí? Miren lo que le dice Dios. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué te parece? El discípulo tenía que ir a decirle eso de parte de Dios al pastor. Pastor, ¿sabe lo que me ha dicho Dios? Que usted ha deshonrado el nombre de Dios. Que usted ha dejado que sus hijos hagan todas las groserías habidas y por haber acá dentro del templo, y que su casa va a desaparecer para siempre. Qué palabra, ¿no? Tenía que decirle el discípulo al maestro. Verso 19, porque quiero decirte que Elí aceptó esto, ¿no? Elí lo aceptó. Y este es el fin de una generación. El fin de esa generación desobediente, de sacerdocio mal llevado, de gente que no guiaba a las personas a la presencia de Dios. Es sacada de la faz de la tierra para que entre el nuevo sacerdocio. La generación de los Samueles. Acá en Roca de Salvación está la generación de los Samueles. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque este lugar se nutre de la palabra de Dios, y de este lugar van a salir gente que va a conquistar la tierra. Amén.
Y la generación que nos sigue va a ver las grandes obras que Dios ha hecho y va a seguir conquistando. Amén. Muy bien. Qué tremendo lo que está sucediendo en todo esto. Quiero ir redondeando este mensaje. En el verso 19 dice la Biblia: y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde el norte hasta el sur, de Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en ese lugar por su palabra. Allí se levanta esta nueva generación. Esta generación que va a dar que hablar. Esta generación que no tiene que hacer componendas, no tiene que hacer tranzas con el enemigo. Esta generación que se tiene que olvidar de confiar en el hombre y debe confiar en Dios hasta la muerte. ¿Está acá? ¿Sabes que hoy me falta trabajo? Sí. ¿Qué has hecho? Nada, lo que pasa es que Dios no me escucha. ¿Alguien conoce algo? ¿Alguien que ore y que Dios no lo escucha? ¿Ustedes creen que Dios tiene cera en el oído? ¿Cómo que no va a escuchar Dios las oraciones y el clamor de su pueblo? Claro que Dios lo escucha. Pero hay que clamar y hay que confiar hasta el último. Porque Él sabe lo que hace y cómo actúa. Esta generación que se levanta, la generación de los Samueles, va a ver manifestada la gloria de Dios. ¿Saben cuál fue la diferencia entre los que completaron la conquista y entre los que no la completaron? ¿Saben cuál es la diferencia radical? Es que uno tenía un corazón que no estaba dispuesto para Dios y el otro sí estaba dispuesto para Dios. Esa fue la diferencia radical. Por eso, iglesia, aún queda un montón por hacer. Jóvenes, adultos, niños, esta es la generación de la conquista. A los predicadores les digo una vez más, de este lugar no debemos dar mensaje lastimero. Eso es un mensaje, no sé si usted ya sabe que si está herido o no está herido. Está herido, pero en el nombre de Jesús se cura toda herida. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque vos y yo hemos sido elegidos y escogidos para que la gloria, para que la lámpara nunca se apague. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa gloria va a seguir en este lugar. En el año 2006, cuando hemos pasado a este lugar, yo le dije al Señor, Señor, lo único que te pido es que la gloria tuya nunca se apague. Porque veníamos de un lugar donde estábamos cómodos. Ya teníamos baño, ya teníamos aula, teníamos lugar para consejería, y veníamos acá y estábamos con, ¿sabes qué? Las ratas parecían perros, Las cucarachas eran tan grandes que yo me la podía atar a la cucaracha, parecía zapato. Lo que le he pedido a Dios es que la gloria de Él nunca se apague. Y estoy convencido que nunca se va a apagar. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Mientras los músicos pasan por este lugar, póngase de pie, póngase de pie. Vamos a hacer una declaración juntos. Hoy vamos a declarar. Vamos a declarar. Vamos a declarar en esta noche. Cierre sus ojos por un momento. Mientras la música se toca suavemente. Hay una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos.
Yo quiero sentir con tu corazón, Señor. Usted cierre sus ojos por un minutito. Los músicos solo van a ejecutar los acordes. Yo quiero que usted escuche en esta noche y diga junto conmigo: declaramos que nuestros hijos son usados por Dios. Declaramos que tienen un corazón para Él. Declaramos que los que están alejados vuelven. Que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes nunca van a dejar apagar la gloria de Dios. Declaramos que la antorcha del testimonio será llenada por esta generación y por la que sigue. Declaramos que Roca de Salvación será siempre la central de la predicación y la enseñanza del Evangelio completo de Cristo Jesús, a quien hoy damos la gloria, la honra y el honor. A Él sea la gloria. Aleluya, aleluya. Gloria